examen que por supuesto vamos a hablar en la tarde de hoy. Así es, así que quédense con nosotros, gracias por la compañía del otro lado y bienvenidos por sobre todo aquí a Puntos de Vista. Y hoy nuestro tema central es el fraude en los exámenes de docentes. Una vez más, estamos centrando el foco en ese tipo de evaluaciones. Asimismo, toman exámenes como para elegir o tener un banco de datos, mejor dicho, de docentes que puedan ser elegibles para diversos cargos cuando hagan falta cubrir vacantes. Y ahí están las denuncias. No es nuevo esto de denuncias de fraude, lamentablemente, y de cierta manera enluta un poco lo que son estos procesos que deberían ser bien claros, bien transparentes, sí, y sin corrupción, por supuesto. Así es, ya nos acompaña el señor Gabriel Espínola, él es miembro y parte de todo lo que tiene que ver con la Organización de Trabajadores de la Educación del Paraguay, OTEP. ¿Cómo le va? Gracias por venir. Muchas gracias, Fernando, Diego, a la audiencia. También buenas tardes. Gracias, Gabriel, por acompañarnos. Qué pena lo que pasa, ¿verdad? ¿Error de quién? ¿Es un problema de corrupción ya enquistado? ¿Es una falencia del MEC? ¿Están en los docentes? ¿Dónde está el problema para vos, Gabriel? Una gran falencia del MEC. Es la tercera posibilidad de concurso que tiene interrupción por denuncia de fraude o de filtración de documentos. Como fue la primera hace más de un año, que hasta hoy día no tenemos resultados. O sea, ¿qué pasó de la investigación? Que es lo que de alguna manera a nosotros nos hace dudar también sobre esta. El concurso público de oposición es un aporte de las organizaciones sindicales para, en el peor de los casos, frenar la injerencia partidaria. Porque antes, ¿cómo se nombraban los docentes? Desde las seccionales. Los operadores políticos, los seccionaleros, los dirigentes partidarios tenían un cupo. Y el nombramiento era de acuerdo a quien estaba como manda más y si era parte de esa corriente o podía hacer algún acuerdo. El planteo de la organización, primero en la Ley General de Educación, que hemos trabajado en su oportunidad, y luego en el Estatuto Profesional del Educador, la Ley 1725 del año 2001, se incorpora que el acceso, como también la propia Constitución Nacional del 92, el acceso al cargo para cumplir una de las funciones en la educación pública debe ser por concurso público de oposición. Y fue dándose en diversos tiempos, desde el 96 aproximadamente, con bastante éxito. Ha sido la primera entidad que llevó a cabo concurso público el Ministerio de Educación y Ciencia, con el acompañamiento de los diversos actores, incluyendo gobernaciones, municipios y las organizaciones sindicales. Pero lamentablemente, de nuevo, la injerencia partidaria fue esto manchando, y lamentablemente estamos teniendo, si en el elegante decir, una filtración de nuevo en los nombramientos de los cargos interinos. El banco de datos finalmente pasa a segundo plano. No se usa. No se está usando como debiera de utilizarse. ¿Cómo debiera de utilizarse? Persona que pasó por un proceso concursal, sí, que tiene el perfil, sí, por lo tanto está rankeado, debe ser nombrado. ¿Y ahora cómo se hace? 60% por este mecanismo y 40% por la injerencia partidaria. O sea, de nuevo estamos... Pero hay gente, perdón, que igual concursó o no. No. Ni siquiera está en el banco de datos, profesor. Eso es lo más grave. Pero no son cargos de confianza. No. El cargo docente no es cargo de confianza. Rubros. Hay dos rubros en la categoría, de la plantilla del Ministerio de Educación y Ciencia, sí, que tiene la categoría L y la categoría Z. Todas las L, todas las Z son concursables. Y deben ser parte de la plantilla aquel que amerita haber ingresado por un proceso transparente. Y aquí creo que el Ministerio de Educación y Ciencia se ha aplazado en el operativo, honestos operativos, causando grave perjuicio, porque yo no fui parte ni de incorporar el celular, ni de recibir el mensaje, ni que alguien me haya soplado y tengo el puntaje, claro, mínimo o máximo, y sin embargo hoy me perjudica. ¿Por qué? Y porque tengo que volver a dar el examen. Por más de que yo no haya tenido... No, exacto. Pero la pregunta que nosotros nos hacemos es, si esta es la hoja de respuesta,
esta hoja de respuesta en qué momento se abrió. Coincide la apertura de haber pasado las respuestas que están en la hoja de respuesta con la apertura. ¿Y quién autorizó que esta apertura del sobre de la hoja de respuesta fuera antes de la conclusión de la evaluación? Entonces, aquí hay una gran responsabilidad de la entidad que está en el operativo. Entonces, hay 4 departamentos que se anularon. Nosotros creemos que los 4 directores y directoras departamentales deben ser sumariados. Los supervisores deben ser sumariados. Los que estuvieron en la sala deben ser sumariados. La resolución 855 indica que nadie puede ingresar a la sala con celulares. ¿Por qué se ingresó? ¿Quién habilitó? Había celulares. Claro que había celulares. ¿Cuál fue la forma de fraude más denunciada o cuál creen ustedes que fue la forma de fraude? Haber pasado la respuesta por medio del celular. O sea, la foto de la hoja de la respuesta. La foto de algunas verdaderas y otras falsas. Por lo menos el ministro comenta de que Claro. Alguien hizo la denuncia porque recibió la respuesta, pagó por la respuesta, pero no eran las verdaderas. O sea, hubo un doble fraude. Fue defraudado Claro, Exacto. le estafaron a la gente que... La pucha. El que intentó El que hacer quería fraude hacer trampa. Se fue confiando en fue nadie. defraudado. Pero nos reímos para no llorar. No, claro. Este es el estamento que debe dar luz ante tantas irregularidades que se está produciendo. Entonces, para nosotros quieren destruir el concurso público. Y el magisterio organizado no lo va a permitir. Tampoco vamos a acompañar las irregularidades desde el Ministerio de Educación si esta llegara a producirse. Irregularidades que en este caso, al no haberse publicado los resultados, yo en posesión de un buen examen no puedo reclamar porque no tengo los puntajes. O sea, hay un perjuicio. Creo que saldría más aventajados los que estuvieron con el fraude. Si no me pillaron y cometí el fraude, yo voy a volver a dar el examen. Pero cometí el fraude. Claro. Y ahora, profesor, pagaron por las respuestas. Hay un audio de un funcionario que dice claramente haber recibido unos 500.000 guaraníes por la respuesta y que esperaban 20 minutos antes del cierre. O sea, da todo el tiempo. Todos los detalles. Todos los detalles, pues se delata a sí mismo. Pero acá hay algo más grave a la par que usted denuncia. Usted habla también de que no se está utilizando el mecanismo de banco de datos como debería de ser. Eso es otro tema. Pero es paralelo a esto. Claro. Porque ¿qué desdibuja? Si yo soy el operador de fulano o mengano, voy al examen solo por una cuestión de apariencia. Claro. ¿Y cómo hacen para teñir esa práctica de legalidad, para arroparla como si fuera una práctica legal, el nombramiento de esa persona? No, el nombramiento de esa persona, si ingresaban ahora al banco de datos, se confirmaba. Tiene que ingresar al banco de datos. Pero usted decía, hay quienes pasan a recibir un rubro sin estar en el banco de datos. Claro, porque se los nombra de carácter interino. Es una desprecarización profesional el nombramiento de interinazgo por más de un año. Y esto se está produciendo lamentablemente en educación. Esto significa... Como un contrato, digamos, que van... Claro, o sea, llega el mes de diciembre, terminó el contrato. Sí. Te vuelven a nombrar por febrero, marzo, por allí a lo mejor tenés suerte. O directamente te sacan y se incorpora otro. Y ahí funciona mucho el sistema de apriete político también. Claro que sí, claro que sí. Por eso no hay mejor manera de poder hacer la transparencia de que participemos las personas que por algún criterio demuestra honestidad, demuestra coherencia y compromiso. Por ejemplo, no pueden ser parte de la evaluación y de las salas de evaluación los supervisores que no ganaron concurso. ¿Qué autoridad? Y hay mucho de eso. Ah, sí, claro que sí. Inclusive con esta administración, lamentablemente. Inclusive con esta... ¿Cómo llegan al cargo? Por cuestiones partidarias. Pero nulo el nombramiento.
No, lo nombran encargado de despacho. Entonces, tú estás con un rubro de docente. No te otorgan el rubro de supervisor. Te otorgan la función, el mandato de ser supervisor. ¿Eso qué te hace? A conectar con los políticos y los mandamases de la zona. Entonces, el tráfico se produce por ese mecanismo. Lo tenemos en línea ya, Gabriel, también al ministro de Educación. Queremos también consultarle un poco del tema que estamos hablando, Fer. Así es, ministro Luis Ramírez, ¿cómo le va? Gracias por atendernos. Estamos aquí con Diego, le saluda Fernanda. Hola Fernanda, hola Diego, hola Gabriel, un saludo para todos. Gracias, ministro, por atendernos. Estamos hablando del concurso y Gabriel está dando sus impresiones. ¿Dónde estuvo la falencia, ministro, para ustedes? ¿A quién, si hay que buscar responsables, quiénes son los responsables de este último fraude? Bueno, la verdad que hay un conjunto, ¿verdad? Responsables desde las propias personas que recurren a eso, responsables un equipo de trabajo que en territorio se organiza para eso, y responsables un MEC central que tiene un equipo que prepara el operativo, digamos. Yo creo que todas esas instancias tienen responsabilidad en distintos niveles y para distintas acciones, pero todo ese sistema grande es responsable, digamos. ¿Cuántas personas fueron sumariadas hasta ahora? ¿Cuántas están en la mira, ministro? Nosotros tenemos hasta este momento sumario con 9 maestros, tenemos 6 supervisores sumariados y un supervisor apartado, y después el equipo del MEC central, que también tenemos una auditoría en donde estamos haciendo una auditoría interna a el instituto y también a las direcciones departamentales. Estamos esperando, yo creo que esta semana ya vamos a tener resultados que nos van a permitir tomar decisiones y definiciones. Las irregularidades, ¿cómo se dieron, ministro? ¿Fue vía celular? Acá nos estaban diciendo que se vendían por 500.000, que pasaban fotos, Así incluso es. algunos con resultados erróneos. ¿Ese fue el modus operandi, si hay que llamarlo de alguna manera? La verdad que fue muy variado según el departamento. Hay departamentos donde se recurrió a la fotografía, hay departamentos en donde incluso en una de las aulas irrumpió una persona a dictar. Eso consta en acta. Hay departamentos en donde las personas entraron con una papeleta. O sea, ha existido de todo, ¿verdad? De todo tipo. Perdón, ¿entró alguien a dictar respuesta al medio del examen? Sí, así mismo. ¿Quién le permitió? Se le sacó, se le apartó, igual esa persona estuvo, dictó, irrumpió. Por eso que es difícil en algún momento no tomar esa decisión de individualizar, porque en un momento que una persona entra y empieza a dictar, desnaturaliza todo. Independientemente de que sea cierto, no sea cierto, sea correcto, no sea correcto lo que dictó, desnaturaliza el proceso. Y ahí tenemos intervención donde se dividió la biblioteca en dos, digamos, personas que, siendo un equipo de interventores, la mitad de ese equipo interventor tomó una determinación y la otra mitad no. Entonces fue muy complejo, muy complicado, por eso yo decía culpables o responsables. La verdad que hasta ahora responsables muchos y culpables estamos viendo, estamos haciendo un debido proceso también para no incurrir en alguna injusticia. Gabriel, usted decía, para que lo escuche también el ministro, ¿por qué el Ministerio de Educación, usted dice, se aplazó con estos exámenes? Porque es el tercer operativo en que o se filtra, o se vende, o inclusive instituciones privadas de formación docente en el operativo para ingresar a formación docente, estuvo plagada de irregularidad. Entonces, o no están sabiendo organizar, o al ministro le están poniendo... Usted dice, usted dice, es un boicot para poder también... Eliminar el concurso. Eliminar el concurso. Claro. Ministro, ¿usted qué opina de eso? Y yo coincido con Gabriel en eso, de que esto es algo que a la gente de alguna manera no le gusta, el concurso.
y hay un grupo muy grande que se siente molesto con el concurso. Eso es una realidad. Y donde no coincido en decir que esto es una novedad. Es decir, esto ha ocurrido, y creo que Gabriel va a coincidir conmigo, no es la primera vez, pero lo que sí es la primera vez que estamos tomando en serio, lo que sí es la primera vez que estamos suspendiendo concursos cuando nos enteramos, lo que sí es la primera vez, o por lo menos hace tiempo no se escuchaba, que vamos perfeccionando el mecanismo, pero fíjense que perfeccionamos el mecanismo y se perfecciona también el mecanismo de las ventas, el mecanismo de trabajar y de convencerle a los maestros de que se tienen los temas. Es decir, esto no es nuevo, esto ha existido siempre. Y lo que sí es importante destacar, que justamente yo en ese sentido me siento muy agradecido con los gremios, con Gabriel, con Estela, con Edith y con todos los que apoyaron, que todos estamos en algo que es muy importante, en defender la educación. Defender la educación, nosotros sabemos que esto nos va a costar, nosotros sabemos que esto es un punto fuerte, sabemos que es un punto estratégico y que tenemos que seguir mejorando, pero fíjense que este es un operativo mucho más sofisticado que el que había cuando yo llegué. Igual se vulnera, porque es difícil cuando hay todo un equipo de personas, y en esto yo no generalizo y no digo todos los maestros, hay un equipo de personas que vive de generar una estafa a los maestros, porque en muchos casos se ha vendido el tema siendo absolutamente falso, ¿verdad? Entonces, fíjense todo lo que se produce y cómo hay una cultura de lo irregular en torno a los exámenes vinculados a la educación. Yo creo que ese es el mensaje más triste que tenemos por un lado, pero lo otro es que sí, estamos trabajando para generar un sistema cada vez más sofisticado, que cada vez tenga menos dificultades, y estamos en un proceso que, como bien dice Gabriel, tuvo sus errores y que tenemos que seguir mejorando, porque en realidad lo que nosotros apuntamos es a defender el proceso de examen. Sin estos procesos de examen la educación no está asegurada. No, claro, creo que nadie va a discutir la importancia de esto. Y antes de continuar con la parte del fraude, donde no hubo fraude, ¿cómo son los resultados? Son muy difíciles estos exámenes para que generen también esta especie así de locura por conseguir los temas, o son exámenes que no debería tener problema un docente formado en pasar y simplemente obtener mejor o peor nota. No solo es que no son difíciles, sino que están los modelos en la página del MEC para que el maestro practique. Entonces existe todo un mecanismo para que ellos se formen, estudien, y yo creo que muchos lo han hecho, muchos. Siempre hay gente que elige atajos y que se deja engañar por este tipo de situaciones que al final, en los concursos que hemos hecho como 20, en todos han terminado mal. No les ha servido, digamos, ¿verdad? Y yo creo que eso es lo que tenemos que seguir velando. También ayer hablábamos con el grupo de los gremios de generar como una suerte de propedéutico preparatorio para los profesores, y que desde los gremios también se ayude a capacitar a los maestros y buscar eso, seguir formándolos, robusteciendo el sistema y haciendo que los concursos sean el mecanismo válido, legítimo y estricto para el ingreso a la carrera docente. Sin eso, la educación le va a costar mucho levantarse de 7 de cada 10 que no comprenden y 9 de cada 10 que no tienen un razonamiento lógico matemático. Gabriel. Esto hay que ir a la profundidad. El concurso es el reflejo de cómo estamos formados. Es decir, aquí formación docente tiene una gran responsabilidad en la debilidad de la formación inicial y la continua, la entidad rectora. O sea, tenemos que revisar a profundidad, porque si no, no solamente vamos a dar retrocesos. Los institutos, decía Gabriel, perdón. Claro. Sí. Es necesario que los institutos se transformen y transformemos. Paraguay necesita una universidad pedagógica nacional. Eso quiere decir que tenemos que darle la vuelta a todo. No podemos tener una formación terciaria que luego, para ir a la Universidad Nacional, tenés que volver a ser cursillo, por ejemplo.
O sea, por decir, ¿y eso qué significa? Caldo de cultivo para las universidades privadas, que se aprovechan de esa situación, y las universidades privadas te convalida los 3 primeros años, entonces tú desarrollas los últimos 2 años nada más. Claro. Además, también con esta bajísima cantidad de institutos de formación docente que ni siquiera están acreditadas. O sea, del montón que hay, también, ministro, lastimosamente, esa es una realidad. La mayoría de los institutos de formación docente ni siquiera están acreditados. Ya es muchísimo pedir, de hecho, para ellos, ¿verdad? Este es el gran desafío. Yo dije, desde la llegada de la reforma de los años 90, se trabajaron los currículums, se trabajó un montón de cosas, pero no se pensó en una estrategia para formar a los maestros acorde incluso a los cambios que se venían. Entonces se han hecho cambios curriculares, por ejemplo, donde tenemos antropología en el currículum y hay solo 2 antropólogos en el Paraguay. ¿Y qué pasó? Los profesores que eran de artes plásticas y de algunas otras actividades manuales pasaron a ser profesores de antropología. Entonces, este tipo de estrategias también tenemos que pensar que está relacionado con lo que dice Gabriel. Yo comparto 100%, tenemos que repensar de nuevo la formación inicial del maestro. De nuevo. Yo voy a poner un ejemplo, nosotros estamos trayendo ahora el diseño universal de aprendizaje que vamos a poner obligatorio en todos los institutos de formación docente, para que todos, públicos y privados, enseñen con ese nuevo método, que es un método que ya ayuda a la inclusión, por ejemplo. Entonces, necesitamos renovar totalmente, y los institutos de formación docente, públicos y privados, necesitamos entender lo que tenemos que hacer es un cambio radical. Comparto lo de la universidad pedagógica, es una necesidad. La idea siempre fue esa de tener una universidad pedagógica. Yo creo que eso nos va a robustecer muchísimo. Y mientras caminamos hacia eso, sí tenemos que tomar decisiones muy importantes con los institutos. Nosotros tenemos 40, solo 24 están licenciados o pasaron una acreditación, ¿verdad? O sea, ¿por qué funciona eso, ministro? Y eso hay que ser serio. ¿Por qué no se puede cortar con eso? ¿Cómo es posible que tengamos todavía eso? Y es muy difícil, Diego, porque también hay que tomar en cuenta que en un contexto social cumplen una función también, y ningún departamento quiere quedarse sin su instituto. Entonces nosotros lo que estamos haciendo ahora es una racionalización donde 6 los vamos a especializar, vamos a poner la máxima tecnología y vamos a dotarle de nueva infraestructura. Y luego vamos a ir ampliando la formación de los otros institutos para trabajar y que eso siga teniendo una paulatina pero constante progresión hacia la novedad. Ese es el camino que tenemos que tomar en cuanto a los institutos de formación docente, ¿verdad? Claro. Ministro, estamos teniendo acá detrás de nuestras pantallas parte de lo que tiene que ver con algunas respuestas. Antes nada más queremos hacer un breve paréntesis, ministro, para pedirle nuevamente poner la cámara nuevamente en forma horizontal, por favor, para establecer bien el contacto con usted, para poder seguir charlando. Porque ahí está, ministro, excelente. Porque estábamos viendo acá, le estaba diciendo, esta es una de las formas en las cuales se daban las respuestas. Es una hoja de cuaderno universitario normal y dice EEB, educación inicial, educación media, 1B, 2C, 3D. O sea, de esta forma así, escrito con un bolígrafo, así de esta forma era uno de los tantos mecanismos para dictarles las respuestas. Podría ser eso, podría ser. Yo por eso digo, nos tienen que arrojar las denuncias con los comprobantes o con las pruebas como esta que vos estás observando. Nosotros tenemos unos cuadernillos que son cuadernillos especiales que pueden ser tomados rápidamente por un lector. Sí. Se toman recaudos importantes con el material. El material es un material que cada material tiene un código de barra inclusive para poder detectar quién en un momento dado pudo haber sacado de su contexto, de su lugar. Es decir, nos hemos tomado el tiempo de tener una serie de precauciones, pero nada es suficiente hasta hoy, lastimosamente, porque
una vez que se hace el sistema en el siguiente concurso ya se vulnera y así va, y así Claro. va, y así va, y así va, ¿verdad? Entonces yo creo que eso es lo más triste de todo esto. Pero nosotros creemos que esto también va a pegar un salto. Hoy ya estuve reunido con gente para avanzar en la línea de la tecnología, de manera que si tenemos 2.000 dispositivos o 1.000, existan 1.000 exámenes, todos diferentes, todos distintos, que no permitan esto, ¿verdad? Yo creo que esa la tecnología nos va a ayudar muchísimo más y estamos ya detrás de esto. Y yo creo que ahora para este operativo ya vamos a tener una fase piloto, pero a fin de año ya vamos a estar en condiciones de Un test por instalarnos docente. con tecnología. Sí, exactamente, exactamente. Personalizado para cada uno y no va a haber uno igual a otro. Ahora, ministro, ¿cómo está el tema de las investigaciones? Porque bien decía acá el profesor Espínola, vemos un montón de o fraudes o aplazos o nuevamente en el caso de los de formación docente que también se dio una situación similar. ¿Cómo avanzan las investigaciones? Porque el ruido está cuando el examen se anula, se vuelve a rendir, se vuelve a tomar en otro día, en otra semana. Y pareciera que nos calmamos todos cuando escuchamos, van a volver a rendir los docentes. Y la investigación para sacar a esas personas del Ministerio de Educación o de cualquier área que esté involucrada, ¿cómo avanza? ¿Avanza realmente, ministro? Es un proceso que avanza muy lento. Es un proceso, yo le contaba a los compañeros de los gremios que estuve hace un mes atrás con el fiscal general y armamos un equipo técnico para darle celeridad a los casos que van a la fiscalía, porque nosotros normalmente ya mandábamos a la fiscalía, ahora vamos a hacer al revés. Vamos a hacer un sumario administrativo, vamos a tomar una decisión administrativa y con ese resultado vamos a mandar a la fiscalía. De manera que ya exista una acción, porque si no los procesos se dilatan y resulta que la persona que a lo mejor cometió una irregularidad está tranquila en un lugar, en una oficina, sentado, sin hacer nada, esperando que el juicio continúe o se desarrolle, y eso puede llevar 5 o 6 años. De paso, también le generamos un daño al sistema, porque esa persona que tenía un trabajo y que ocupaba un espacio, otra persona tiene que venir y tenemos que volver a pagar 2 veces por una misma situación. O sea, realmente no tener respuestas rápidas es un problema grave para la educación. Por lo tanto, nosotros estamos detrás de poder darle celeridad y ahora le vamos a dar celeridad porque nosotros vamos a hacer primero el juicio o el proceso y con ese sumario, a resulta de ese sumario, haremos la denuncia. ¿Y el docente que hizo fraude, ministro, qué pasa con él? ¿Puede seguir concursando? Se tiene que ver cuál es el causal. Muchas veces no siempre se puede tomar la máxima sanción. A veces, según la culpabilidad que se encuentre, hay niveles de sanción, suspensión sin goces de sueldo. No siempre se llega a la máxima y drástica determinación de quitarlos del circuito, aunque podría darse en el caso de que existan suficientes pruebas, ¿verdad? Entonces, ese es el proceso. Sí. Aparte de lo que afecta, digamos, al proceso, también yo creo que desde los gremios, supongo que también desde el gobierno, desde el Ministerio Seguro, se busca, ¿verdad?, que no se tenga más esa imagen del profesor o la profesora, el burro, el que no entiende, al contrario, ¿verdad? Dignificar el cargo es básico para que el proceso de educación esté apreciado en la sociedad, que sea el docente lo que realmente es, ¿verdad? Socialmente demasiado importante, le hemos visto hasta en hechos de violencia contra los niños, el rol que juegan en las comunidades, pero para eso tiene que haber, ¿verdad?, un marco de respeto que hoy cuesta mucho por lo visto, ministro. Estamos hablando de algo muy grave y que me imagino que para ustedes es frustrante también. Yo ahí quiero hacer dos comentarios. Primero, decir que no generalizar, digamos, no decir los docentes, porque hay maestros fantásticos, hay buenos maestros, hay maestros que se están ocupando. Es más, hay maestros que han denunciado, los maestros denunciaron esta situación. Entonces yo creo que generalizar en el caso de los docentes es complicado. ¿No? Yo no quiero generalizar, pero sí quiero que podamos individualizar. Y ahí yo sí estoy de acuerdo y creo que todos estamos de acuerdo en que tenemos que poner estos temas estructurales.
Nosotros, yo digo, siempre hay temas coyunturales y estructurales, y de los estructurales tenemos que preocuparnos. Y aquí hay tema estructural, es el concurso. Un tema estructural es la transformación total de los institutos de formación docente. Temas estructurales están vinculados a la carrera docente, que es un desafío enorme que tenemos que terminar este año. Y eso es lo que tenemos que apuntalar y tenemos que buscar y tenemos que seguir. Esa es la garantía de ir renovando todo un sistema que tiene un aspecto y que tiene un grupo de personas que vive de que el sistema no funcione o que funcione de una manera que no está la pedagogía en el centro. No está el aprendizaje en el centro, no está que los niños mejoren, están otras dinámicas en el centro, ¿verdad? Entonces, de ahí es donde tenemos que cambiar, tenemos que mudar esa dinámica, y ahí yo siento que sí estamos en sintonía con muchísimos. Por ejemplo, con todos los gremios con los que estamos trabajando, estamos en sintonía en esa dirección, ¿verdad? Después algunos tienen un matiz más exigente que otros, y eso me parece normal de acuerdo a la naturaleza de cada uno. Pero estamos en la misma línea, estamos en la dirección de decir, vamos a defender el magisterio, vamos a defender los maestros y vamos a defender poniendo los mejores. ¿Y Gabriel? No, nosotros queremos agregar a eso que está en manos del ministro y sus diferentes estamentos colocar la mayor de las trabas a la injerencia partidaria. El peor de los males que tenemos con la corrupción es de a dos. Claro. O sea, sí o sí. Entonces, ¿dónde se genera esto? En una cultura como la paraguaya, parcial, no toda la cultura paraguaya, está muy corrompida. Pero desde la educación y las autoridades, si no colocan freno a esto, va a seguir ocurriendo. Nosotros vamos a ser celoso custodio de la transparencia, celoso custodio del proceso de selección por concurso público y celoso custodio de lo que tiene que ser una carrera que dignifique a la profesión docente, para que no solamente los maestros sean tenidos en cuenta, sino que el resultado del trabajo docente veamos en ciudadanía tomando decisiones correctas para el devenir de nuestra patria. Gabriel, usted decía, y me gustaría, por favor, ahora que lo está escuchando el ministro, que reitere, porque me parece y me sigue pareciendo también grave lo del fraude de estos exámenes, pero además esa injerencia política que usted menciona se ve en la colocación de docentes en cargos de interinazgo, decía usted. Claro, el ministro lo sabe. Sí. Nosotros hemos revertido nombramientos porque lo denunciamos de manera directa en el Guairá. Se nombraron en la zona de Ñumí personas que no tenían el perfil, no estaban en el banco de datos, demostramos eso, se lo sacó. Pero ustedes dicen, hay más. Claro, o sea, pero claro que lo hay, bueno, nosotros no son dos operadores nomás en el Paraguay. Esto sucede en San Pedro, continúa sucediendo en Guairá, en Carapeguá. Estamos teniendo situación como esta y no estamos teniendo la respuesta de revertir estas situaciones. Ministro, sobre eso. Sí, cuando yo llegué teníamos 8.200 interinos, 7.000 entraron por concurso. Nos quedan 1.200, sí, como dice Gabriel, todavía hay mucho, pero estamos trabajando para eso. Y lo bueno en este caso es que lo estamos haciendo y estamos dando respuesta. Todavía falta. Y bueno, es un sistema enorme, con mucha gente, de muchos años, y una dinámica, porque Gabriel hablaba de cultura, se forma una cultura que es muy difícil, de muchos años, es muy difícil revertir en 2 años. Pero lo que sí tenemos que mirar en 2 años es la tendencia y las acciones que estamos haciendo para revertir. Y eso yo creo que lo estamos haciendo. Una prueba es lo que les estoy diciendo, de 8.200 que había interinos, 7.000 entraron por concurso y seguimos sumando y seguimos ajustando. Y vamos a seguir, porque ahí hay una cuestión que es básica, que es banco de datos y que tenga perfil. Es todo lo que nosotros, y va a poder preguntarle a cualquiera en la República del Paraguay, sean políticos, sean asistentes o trabajadores sociales, sean dirigentes gremiales, sean dirigentes barriales, el esquema es banco de datos y que tengan perfil.
Ese es el seguro que le podemos poner a la educación y comparto 100% que vamos a seguir trabajando en esa dirección. Y donde falta ajustar, iremos ajustando, pero la disposición nuestra es firme y decidida y definitiva con esto. Gabriel, No, nosotros requerimos, ministro, y esperamos su compromiso público. Los 4 departamentos que se anularon este concurso, estas 4 direcciones departamentales deben ser sumariadas, ministro. Sí, nosotros estamos ya en eso es así. Yo comparto plenamente. Y les voy a decir algo para poner una analogía nomás que yo decía también ayer. En el fútbol, cuando un entrenador pierde 3 partidos seguidos, se va. No importa si él jugó o no jugó el partido, que generalmente un técnico no juega. Claro. Pero se va. ¿Por qué se va? Porque era el responsable. A lo mejor los jugadores son los responsables en el campo, pero él era el responsable de tomar decisiones. En este caso, yo les estoy diciendo, nosotros tenemos que tomar decisiones, no simplemente porque incluso creamos que hayan sido responsables o culpables. No, a lo mejor no cometieron, pero eran responsables de un operativo. Y los responsables de un operativo que no ha sido positivo tienen que responder, como dice su nombre, con responsabilidad. Para eso tienen el cargo y yo comparto. Vamos a sumariar y vamos a también tomar decisiones y definiciones en esas instancias. ¿Cuántos sumariados dijo que había, ministro, hasta ahora? Y hasta ahora tenemos, en el ámbito de maestros 9, tenemos 5 o más supervisores que estamos ahí en esa instrucción de sumario. Y también hemos instruido sumario, auditoría interna en el Instituto de Evaluación y también en lo que acaba de señalar Gabriel, que son las 4 direcciones departamentales donde vamos a tomar. Incluso hay una dirección más que estamos ya en este momento haciendo auditoría. Sí. Falta muchos docentes todavía para llenar cargos, digamos. Lo que pasa es que es muy dinámico, eso ahí Gabriel le va a explicar mejor, pero es muy dinámico. Ahora tenemos gente que se jubila y que sale del sistema y permanentemente tenemos más. Pero de nuevos cargos, yo, ministro. De nuevos rubros, ¿cómo? De rubros donde no hay todavía, de nuevos cargos, yo pensando un poco en el 2026 nomás. No, por suerte todavía tenemos gente en el banco de datos de la prueba anterior y ahora tenemos gente del banco de datos que pasó el primer concurso. Los 2 departamentos que pasaron también ahora en este segundo operativo. El tercer operativo se va a hacer el 17 tranquilamente y queremos que este operativo que quedó trancado en 4 gobernaciones o departamentos los podamos a finales de noviembre, quizás primeros días de diciembre, tener de nuevo la posibilidad de tomarlo y llegar con un banco robustecido para el año que viene. Yo no creo que hagan falta, creo que tenemos suficientes maestros. ¿Aproximadamente cuántos docentes entran por cada departamento al banco de datos? Y eso es muy difícil que te pueda decir ahora, pero más o menos el 20%, 25%. En algunos departamentos superamos el 35%, estamos ahí en 35%. No es un número todavía muy elevado, pero vamos mejorando de los primeros concursos que hicimos. Ministro, usted decía, acá hay gente que evidentemente no le gusta la prueba, no le gusta el banco de datos. Es más o menos también lo mismo que apuntaba aquí Gabriel Espínola. ¿Qué pasa si el día de mañana a usted, ministro de Educación, Luis Ramírez, viene y le dice, antes nada, ministro, examen para el banco de datos? ¿Cuál va a ser la postura? Yo ahí quiero decir algo. Esta no es solo una postura de un ministro. Esta es la postura de un gobierno. Esta es la postura de un presidente de la República decidido a apostar a la educación. Y lo hizo desde el primer día y lo hizo generando primero los recursos para que podamos cumplir con una deuda histórica con los maestros. Y le hemos dotado en 2 años al sistema de $263 millones para cumplir con una deuda histórica. Eso no lo digo, simplemente lo pongo como un símbolo de la decisión de un presidente de apostar a lo que es importante en la educación, que es el maestro. Entonces, haciendo esa inversión y haciendo este esfuerzo por la convicción que tenemos como gobierno nacional de trabajar la educación para el desarrollo del país y los maestros como eje, yo no creo que eso
tenga hoy un cambio. Esta decisión que estamos tomando no es una decisión única, arbitraria de un ministro, es la decisión de un esquema de trabajo de un gobierno que entiende que la educación es su centro o uno de sus puntos más centrales e importantes. Yo por eso decía, para estar en este cargo de ministro es muy importante tener la dirección y la conducción y la convicción de un presidente de la República, que es lo que yo encuentro en el presidente Santiago Peña, ¿verdad? Sí, Gabriel, no sé si hay algo más que quiere decir el ministro, porque estamos cerrando la entrevista. No, fundamentalmente a todo esto debemos de acompañar un mayor presupuesto para la educación pública, pues tenemos déficit en educación inclusiva, en educación permanente, en educación indígena, o sea, nuestra inversión, la inversión de Paraguay, todavía no está superando el 4,2% del PIB. Y eso, si queremos sostener y desarrollar una educación inclusiva, es absolutamente necesario una mayor inversión. Totalmente. ¿Ministro? Sí, yo creo que tenemos que hacer una reingeniería. No solamente invertir más, sino invertir mejor. Tenemos que ajustar mucho todavía el sistema, su gestión, su administración. Tenemos 3.200 escuelas que tenemos que ver qué hacemos por la cantidad de alumnos, de maestros supera la cantidad de alumnos. Tenemos todavía que mejorar la gestión de cómo estamos administrando los rubros para los maestros, sobre todo es porque tenemos 10.000 horas paradas por algún motivo en las supervisiones o en las direcciones, gente que ha sido sumariada o gente que por enfermedad, entonces estamos duplicando para que después podamos tener esa buena inversión. Y yo coincido porque hay muchos años en donde no ha existido un programa de educación indígena o el recurso para fortalecerlo, o un programa de educación inclusiva o un recurso para fortalecerlo. Tenemos una ley de educación inclusiva, pero una ley sin recursos es una ley que no se puede cumplir. Yo comparto que ahí tenemos que afinar todavía mucho más. Y si sumamos ahora toda esta inversión que se ha hecho y que vamos a aumentar el año que viene, vamos a tener los psicólogos, tenemos que traer los psicólogos, los orientadores de nuevo al sistema. También si sumamos la inversión que se está haciendo con Hambre Cero, estaríamos orillando el 4 punto algo. Pero a mí no me gustó nunca eso de comparar con el PIB, porque el PIB depende de cada país. Y para un país puede ser mucho, puede ser poco. Lo que acá tenemos que ver es cuánto se necesita realmente para la educación paraguaya y gestionar los recursos, ¿verdad? Y en eso estamos, año a año estamos mejorando la inversión, pero sí, todavía tenemos que seguir haciéndolo, ¿verdad? Claro. Ministro, para cerrar nomás un tema que estamos nosotros muy preocupados por las presiones que recibimos en cuanto a las consultas. ¿Qué hacemos el viernes, ministro? ¿Hay o no feriado? Y eso está en manos del presidente de la República, ¿verdad? Que es quien tiene su prerrogativa, digamos, ¿verdad? Y bueno, hasta ahora nosotros seguimos con una actividad normal. Ojalá Paraguay nos dé esa tremenda alegría. ¿A los padres, a los docentes les decimos que se preparen para ir al viernes al colegio o esto se va a decidir sobre última hora o hay posibilidad de que ya se hable antes de lo que, por un poco de previsibilidad nomás pregunto? Yo lo que le digo a todos es que se preparen para alentarle a Paraguay. Es la mejor forma. Pero hasta ahora no se sabe porque mucha gente decía que mañana ya iban a sacar un comunicado anunciando que no iban a haber clases el viernes de cualquier manera. Yo no tengo conocimiento de eso. Entonces no hay, conozco esa teoría. No creo. Pero alentemos toda la albirroja con mucha fuerza, que necesitamos estar en el Mundial después de tanto tiempo. Gracias, ministro, por el tiempo. Muy amable. Un abrazo para todos, gracias. Gabriel. No, expresar nuestra solidaridad y nuestro acompañamiento a los compañeros y a las compañeras que no habiendo cometido ningún fraude, habiendo dado el examen correcto, que cree que haya sido correcto, hoy tenga que estar esperando de nuevo hasta el nuevo operativo de diciembre. Decirles que nosotros tenemos un equipo que está desarrollando acompañamiento activo sin ningún costo alguno para todos aquellos que quieran tener algún refuerzo. Estamos con esa tarea con ellos. Espectacular. Gracias, Gabriel. Muy bien, amable. Gracias, muy amables. Tenemos que hacer una pausa. Breve corte, volvemos enseguida nosotros.